Hola a todos y todas. En este video les había prometido que les iba a explicar un poco sobre, retomar un poco lo que vimos en los días de laboratorio. Entonces vamos a ver cómo se tiene que desarrollar la evaluación, que es lo mismo prácticamente lo que vimos en el laboratorio. Eh, Simplemente que ahora son ustedes los que van a estar haciendo la explicación. El primer ejercicio que van a desarrollar eh, lo vemos por acá, por tablas cruzadas. Ya les decía que era un análisis de correlación, simplemente que lo hacíamos entre variables cualitativas. Para este caso vamos a estar trabajando el análisis eh, de independencia, el chi cuadrado de independencia. Por lo tanto, para este análisis ocupamos variables que sean cualitativas. Variables como esta que tenemos aquí, el sexo, la carrera, la ocupación. Esta también, la pregunta uno, porque vemos la forma en estas variables. El, el icono que nos aparece aquí es de la forma de variables nominales. Por lo tanto, ese tipo de variables son las que se admiten para este análisis. Entonces, vamos a mantener un supuesto. La hipótesis que vamos a plantear acá es que la elección que tienen estos encuestados, los que tenemos aquí en estos registros de esta base de datos, es que ellos, bueno, tienen una carrera, ¿verdad? Indicaron qué carrera es, pero vamos a tomar como supuesto que la elección que hicieron un día por cada una de las carreras que ellos respondieron, se basó en base a algún supuesto. Bueno, tenemos que para elegir una carrera nosotros nos basamos en que el nivel de empleabilidad de esa carrera sea alto, que el salario o que el prestigio que vamos a tener también sea alto. En varios supuestos, que la familia influye también, vamos a tener muchas cosas, pero he de notar también de que el sexo influye en esta elección de carrera. Por lo tanto, vamos a decir de que la variable dependiente en este caso va a ser la carrera. O sea que la carrera va a estar en dependencia, que yo elija una carrera va a estar en dependencia del sexo que posee la persona. Entonces, cuando tenemos variables que tienen bastantes categorías, como esta que tiene varias categorías, la vamos a poner en filas. Y la variable, la que no tenga tantas categorías, la ponemos en columnas. Ahora bien, cuando nosotros tengamos que buscar la relación, vamos a necesitar sacar porcentajes de esto. Por lo tanto, cuando pensemos en sacar porcentajes, lo hacemos para la variable independiente. En todo caso, la variable que está tratando de explicar el fenómeno que está ocurriendo, que el fenómeno es lo que está en dependencia, lo hacemos para la variable independiente. O sea que vamos a sacar porcentajes después para la variable independiente. En todo caso, aquí simplemente vamos a hacer la descripción. Ustedes me indican cuántos casos tienen en la base de datos, cuántos son los válidos, cuántos son los perdidos, si es que hubiesen. Aquí no tenemos ninguno. Después hacen descripción por cada una de las carreras. Si son pocas, lo hacen por todas, ¿verdad? Si no, solamente toman unas cuantas. Por ejemplo, en, en administración aduanera tenemos 4 hombres y 2 mujeres para un total de seis personas que estudian esta carrera, 42 hombres y 26 mujeres para la carrera de administración de empresas, siendo un total de 68 estudiantes y así para las demás carreras. Sí son pocas, ¿verdad? Aquí tenemos, no es necesario que les hagan todas, si tengo varias, ¿verdad? Solamente pueden hacer unas. Simplemente describir. Si nosotros presentamos esta tablita, simplemente tenemos una relación numérica de estos datos sin que nos digan mucho. Pero si nosotros queremos buscar una relación, entonces vamos a sacar los porcentajes. Por lo tanto, nos vamos de nuevo a tablas de contingencia o tablas cruzadas. Venimos acá a casillas y luego sacamos el porcentaje de la variable independiente. En todo caso, la variable independiente está en la columna. Seleccionamos columna, continuar, aceptar y luego verificamos si realmente se está dando alguna relación. Entonces miramos que aquí en esta carrera, a pesar de que no es tan significativa porque solamente son 6 personas, vemos que existe una diferencia, son 2.2% versus 0.8. Entonces es una relación, eh, bueno, pequeña la diferencia, pero hay diferencia. En todo caso nos fijamos en este y vemos que en administración de empresas sí hay una diferencia significativa, de 23.5 y 11.0 mujeres. Ahora bien,
Yo me he dado cuenta de que en la carrera, bueno, y es obvio, es bien evidente, que en la carrera de mercadotecnia hay bastante mujer. O sea y ustedes ya lo habrán notado en determinado momento, que la carrera de mercadotecnia tiene bastante mujer. O sea que la proporción de mujeres es más grande que la proporción de hombres. Entonces, se puede evidenciar fácilmente si lo venimos a ver acá en este porcentaje. El 70% tiene una diferencia significativa del 46.4% que son los hombres. Entonces ahí es donde notamos que sí se puede plantear una relación, el supuesto de que las mujeres estudian, bueno, tanto no solamente porque digamos que hay más mujeres, la carrera solamente es para mujeres. No, ¿verdad? No estamos diciendo eso, sino que vamos a plantear de que hay factores, hay algún patrón que tienden a que sea la mujer que esté orientada a estudiar más esta carrera. Y no estoy diciendo que la carrera solamente, que sea solo para mujeres, no, ¿verdad? Sino que se dan algún fenómeno que pueda estar influyendo en eso, en que la elección de la carrera sea para mujeres. Ahora bien, si ustedes piensan en las carreras como ingenierías, ustedes van a ver de que existen pocas mujeres en esas carreras y no quiere decir de que una mujer no pueda ir a estudiar alguna ingeniería o arquitectura o cualquiera de esas carreras que uno piensa que solamente son para hombres. No, ¿verdad? Nada que ver, sino que hay un patrón tal vez psicológico, sociodemográfico a la vez, que puede estar influyendo en que las personas de determinado sexo estudien determinada carrera. Entonces, ya lo vemos aquí. Ven que existen algunas diferencias. Entre varias existen algunas diferencias, pero a lo que puedo ver es más significativa en esta, mercadotecnia. Entonces, estamos tratando de evaluar si realmente existe un patrón que indique cuál es la elección de la carrera de estas personas, si el sexo realmente está influenciando que una persona elija una carrera u otra. Ahora, para contrastar esto, para decir efectivamente de que esta relación sí se está dando, entonces lo justificamos o lo contrastamos con el coeficiente o estadístico chi cuadrado. Esto lo venimos a encontrar a estadísticos, seleccionamos chi cuadrado, continuar y aceptar. Ahora, ya analizadas todas estas tablas, nos vamos a la última, que está por acá. Entonces, como ven, el chi cuadrado que me apareció fue de 27.21. El chi cuadrado por sí solo no me está indicando nada, ¿verdad? Simplemente me voy a fijar en el valor de sí. Y ustedes recuerdan cuál era la regla de cómo se tomaba la decisión de rechazo o no de la hipótesis. Recuerden que lo que estamos contrastando aquí es una hipótesis nula. Y la hipótesis nula plantea independencia. Por lo tanto, si el valor del SIG es menor que 0.05, la hipótesis nula se rechaza. Si es mayor que 0.05, no se rechaza. Entonces, ¿qué decimos cuando estamos rechazando una hipótesis nula? Estamos negando la independencia entre estas dos variables. Por lo tanto, sí existe dependencia entre estas variables. Lo que al final quiere decir es que las variables, que el sexo sí está explicando la elección de la carrera. El sexo sí determina que una persona elija una carrera o no. Entonces, bueno, esa es la conclusión de la hipótesis. Ahora bien, lo que se va a desarrollar en en el siguiente ejercicio es un análisis de pruebas test. Ahora, estas pruebas lo hacemos por esta vía, por, por comparar medias. En esta prueba T, lo que nosotros estamos tratando de contrastar es que los valores de las medias en- se, se pueda evidenciar un valor de diferencia o un patrón de diferencia. Esa es la hipótesis alternativa, que vamos a encontrar las diferencias significativas
entre los valores que nosotros planteemos, que en todo caso van a ser los observados en alguna ocasión de un valor constante que nosotros programemos, o también por los valores entre grupos. En la primera prueba lo hacemos así, por un valor constante, que el valor que nosotros observamos, que el valor de la media que nosotros tenemos en nuestros datos, una vez encuestados las personas, vamos a calcular los estadísticos descriptivos. En ellos nos vamos a dar cuenta de que los valores son tal vez para nosotros alentadores, si se quiere decir así, porque tal vez estamos haciendo un levantamiento de datos en los cuales nosotros tenemos que apegarnos a un valor específico para que nuestros indicadores estén bien. Si es en el caso de ventas, que nuestras ventas promedio sean de tal valor. Entonces, si ese valor no se adecua a lo que nosotros eh, queremos, entonces nos va a ir mal. Ahora bien, si el valor es mayor, o sea, está bien, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa si ese valor tiene una tendencia a ser, a disminuir, o tiene una tendencia a ser un valor concreto en el cual nosotros estaríamos teniendo bajos rendimientos? Entonces, en ese caso, el valor de la media por sí sola no nos puede ayudar mucho. Veamos, si nosotros lo analizamos por esta vía, vamos a descriptivos, voy a seleccionar el índice calculo la media. Entonces, algo que no estaría, no sería, por así decirlo, correcto, es basarse simplemente con este indicador, con la media. O sea, es un parámetro que nos ayuda a ver, ¿verdad? El rendimiento que tal vez pueden tener las ventas por medios. Ahora, si nosotros queremos, queremos pensar que vamos a tomar una política sobre este valor, o sea, sí se puede hacer, ¿verdad? El problema es que si esta política que nosotros tomamos llega a fracasar, puede ser porque por habernos basado solamente en este indicador, en la media, porque no hicimos una hipótesis, un contraste en el cual verificáramos de que este valor no tuviera una tendencia a la baja, no tuviera una tendencia a ser menor. Entonces, es ahí donde nuestras decisiones en ocasiones fallan, ¿verdad? La hipótesis que vamos a contrastar aquí es que este valor es distinto a un valor que nosotros tal vez no estemos deseando. Y no es que todo el tiempo va a ser así, ¿verdad? Sino que dependiendo del estudio, cómo lo apliquemos. Pero yo les daba un ejemplo en el desarrollo del laboratorio. Era que este valor, supongamos que es un valor puntual donde yo estoy teniendo un buen rendimiento, y que mi rendimiento no debe de ser menor a 60. Estamos teniendo prácticamente un buen rendimiento, ¿verdad? Porque estamos arriba de lo tolerable, que lo tolerable sería 60, pero que no tiene que ser menor que 60. Por lo tanto, si este valor puede tener una tendencia a bajar, probabilísticamente puede ser igual a 60, puede ser igual a 61, a 62, 63, no sabemos, ¿verdad? Entonces deberíamos de hacer las pruebas respectivas. Si ese valor es igual que 60, que nosotros vamos a plantear la hipótesis de que este valor sea igual que 60, entonces ahí es donde podríamos tener problemas a la hora de aplicar alguna política. Por lo tanto, para esto es que nos ayudan los contrastes. Vamos a desarrollar solamente la hipótesis, lo hacemos por aquí, por comparar medias. Medias, prueba T para una muestra. El primer ejercicio. Ahora, siempre con el índice, como les decía, el valor de prueba lo indicamos acá. Va a ser igual a 60. Aceptar y verificamos los datos. Tenemos un N de 416, o sea, son 416 registros. La media ya la habíamos calculado, 71.74. Y contrastamos la hipótesis. Nos fijamos principalmente en el valor de SIG, porque ya no nos estamos fijando tanto en los estadísticos T, porque tendremos que contrastarlo con una tabla. Entonces nos fijamos en este valor, es menor que 0.05. En este caso, la hipótesis nula plantea de que existe igualdad entre el valor
de la media observada, que es este 71.74, con el valor hipotetizado, que el valor de la hipótesis o la constante es igual a 60. Entonces, numéricamente sabemos que eso no es cierto, 71 no es igual que 60, pero probabilísticamente puede que sea cierto. Entonces, la hipótesis nula plantea que esos dos valores sean iguales, que el valor observado sea igual que el valor que nosotros estamos planteando en la hipótesis, con la constante. Ahora bien, recuerdan que la hipótesis se rechazaba si el valor era menor que 0.05. Entonces aquí vemos que la hipótesis efectivamente se rechaza, que 60 no es igual que 71. Por lo tanto, concluimos de que existe diferencia estadísticamente significativa entre el valor observado de la media del nombre de la variable. Lo mencionamos, el nombre de la variable, ¿verdad? Eh, no vamos a trabajar con las mismas variables, entonces, en todo caso, en mi ejemplo, sería el valor de la media del índice académico es distinto al valor de 60, al valor hipotetizado de 60. Simplemente eso, simplemente decimos que existe diferencia estadísticamente significativa. Bueno, entonces pasamos a la otra hipótesis que corresponde al siguiente ejercicio, al ejercicio 3. Y aquí en esta hipótesis, ¿qué es lo que vamos a plantear? Una prueba T para muestras independientes. Que la media de un grupo, de un estrato de personas, es distinta a la media, perdón, de otro estrato de personas. En todo caso, lo vamos a hacer con una variable que solamente tenga dos estratos. Lo vamos a hacer con la variable sexo. Vamos a comparar el índice con la variable sexo. Entonces recuerden, en este análisis estamos trabajando con variables numéricas, con variables que sean cuantitativas, perdón. Si son cuantitativas las variables, nos fijamos que tengan una media escala. Entonces, si poseen una media escala, nosotros vamos a poder calcular la media, mediana, moda, desviación estándar, todos esos valores que sirven para describir de forma puntual estos estadísticos. Entonces, con esos valores sí podemos trabajar, con esas variables podemos trabajar. En cambio, con estas variables no, con variables cualitativas. La variable cualitativa, en este caso, para esta prueba que sí la necesitamos, va a ir en esta parte, variable de agrupación. Luego seleccionamos definir grupos y como la variable es numérica y en mis números está especificado de que el 1, cuando yo registre los datos, el 1 va a ser igual a hombre, entonces selecciono 1 y el 2 va a ser igual a mujer, pongo el 2, presiono continuar y aceptar. Ahora, en este caso, para esta prueba se plantean dos hipótesis, no solamente nos basamos con una hipótesis. Bueno, a la vez, igualmente que en las pruebas anteriores, ustedes deben de describir cada una de estas tablas. Por ejemplo, esta tabla me indica que tenemos 179 casos, los cuales son hombres, y 237 que son mujeres. Para el caso de los hombres tienen un índice académico promedio de 72% y las mujeres de 71%. Entonces nos vamos a la tabla de interés y vamos a contrastar dos hipótesis. La primera hipótesis plantea de que las varianzas de estos dos grupos, o sea que la varianza que tenemos aquí, si esta varianza la elevamos al cuadrado, bueno, si esta desviación estándar la elevamos al cuadrado, va a ser una varianza, ¿verdad? Si esta la elevamos al cuadrado, igual, de la misma forma. Ahora, queremos contrastar de que la varianza de este dato, de estos hombres, es igual a la varianza de las mujeres. Entonces, la misma hipótesis, ¿verdad? Prácticamente que la media de un grupo sea igual a la media de otro grupo. Por lo tanto, nos fijamos aquí en esta prueba del Leven. Si la prueba del Leven nos da un sig mayor que 0.05, la hipótesis no se rechaza. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo con esto? De que sí poseen varianzas iguales. En cambio, si tuviesen varianzas desiguales, el valor nos va a salir, el valor del sig nos va a aparecer menor que 0.05. Por lo tanto, tenemos que fijarnos bien en eso. Ahora bien, ¿por qué? Si este es menor que 0.05, lo tendríamos que hacer con este renglón, que donde no se han asumido varianzas iguales. Es porque rechazamos la hipótesis, ¿verdad? Pero en este caso no se rechaza la hipótesis y seguimos con el supuesto de que se asumen varianzas iguales. O sea que las varianzas sí son homogéneas. Después nos venimos a la prueba y nos fijamos aquí en el valor de sigma.
el valor de psi, como ven ustedes, es menor que 0.05 y la hipótesis nula plantea de que la media del índice académico de los hombres es igual a la media del índice académico de las mujeres, pero vemos que eso no es cierto, que la hipótesis no nos está diciendo lo correcto, porque el índice académico de los hombres es 72, perdón, sí, 72 y el de las mujeres 71. Ahora bien, ustedes van a decir, bueno, pero solamente es un punto la diferencia, pero es una diferencia estadísticamente significativa. Podemos atribuirle que el hombre, entonces, si se diferencia, se puede diferenciar perfectamente de la mujer por su rendimiento académico, porque el hombre, en este caso, para este ejemplo, los hombres tienen mayor índice académico que las mujeres. Y bueno, con eso concluye la prueba de que existe diferencia estadísticamente significativa entre el promedio del índice académico de los hombres con el promedio del índice académico de las mujeres. Bueno, con eso concluye la prueba. Y recuerden fijarse aquí en estos renglones, ¿verdad? Ahora bien, vamos a analizar otra prueba donde asumimos que las muestras son relacionadas. Ya les ponía un ejemplo yo en el curso de que si yo llegaba a hacerles un, una encuesta con una prueba de algún producto, yo llegaba con un producto y les hacía la encuesta para ver cuál es la preferencia que ustedes tenían con ese producto. Entonces, eh, me respondían. Ahora bien, si yo llegaba nuevamente con el mismo producto, solamente que con una diferencia, con un distintivo, entonces le volví a hacer levantamiento y tendríamos que verificar si existe alguna diferencia, porque para este caso tenemos que evaluar si vale la pena o que si hubo alguna diferencia significativa en que yo haya invertido lo que tuve que haber gastado para poder diferenciar ese producto. Ya les decía que si era tal vez un plato de comida, entonces, ¿cómo lo hacíamos? Si lo hacíamos uno con un tipo de carne y el otro con otro tipo. Entonces, vamos a tener que tener algún gasto en eso, ¿verdad? Entonces, el gasto posiblemente sea mayor en uno que en otro. Y para ello tenemos que evaluar si realmente existe alguna diferencia, que sea significativo mi gasto. Si alguno de los valores es mayor, entonces tengo que evaluar con quién. Si es para disminuir costos, entonces tengo que evaluar con quién me quedo, ¿verdad? Y si existió alguna diferencia significativa. Y si no le existió, también se van a tomar las respectas, eh, se van a hacer los respectos conclusiones del caso, o sea, qué es lo que, las decisiones, qué es lo que van a tomar respecto a eso. Bien, en este caso, con estos datos, creo que no tengo la variable, vean, no tengo una variable que me ayude mucho. Eh, bueno, lo que voy a hacer es transformar una variable, voy a crear una variable para, para evaluar, para poder hacer esta prueba. Voy a crearla nada más. Vamos a hacer edad 2. Este va a estar multiplicado, esta edad va a estar multiplicada por, ups, ¿sí? por, por 2, va a ser el doble de la edad. Entonces, presiono aceptar. Ahora sí, ya tengo la variable. Obviamente yo se la voy a poner, ¿verdad? No tengan, eh, no piensen de que la variable no va a estar, sino que ustedes ya van a tener la variable, van a saber con qué variable van a indicar, van a trabajar porque yo se les voy a indicar qué variable van a usar. Entonces selecciono esta variable, la coloco en la primera celda y esta en la siguiente. Ahora presiono aceptar y aquí simplemente me tienen que hacer descripción de este cuadro y de este cuadro, porque este tema lo vamos a ver más adelante, el tema de la correlación, porque como las variables son de medida de escala, tienen una correlación, y la correlación que se evalúa es el coeficiente de correlación de Pearson. Bien, entonces vamos a verificar de que sí exista diferencia significativa. Obviamente va a existir alguna diferencia porque es el doble. Esta edad es el doble de lo que es esta,
es esta edad. O sea, edad 2 es el doble de lo que es la edad normal. Entonces, efectivamente va a existir una diferencia. Si restamos todos estos valores, restamos 26 menos 46, vamos a tener una diferencia de 23 nuevamente, pero en negativo, ¿verdad? Pero queremos evaluar si realmente esta diferencia, no nos basamos en que este valor no es similar a la hipótesis, sí, ¿verdad? Pero lo hacemos en la diferencia. La hipótesis se hace en base a la diferencia. Pero ¿qué es lo que decimos? Que la media al final vemos que se rechaza la hipótesis, por lo tanto evaluamos y bueno, concluimos de que de la media de la edad difiere significativamente de la media de la edad 2. O sea que sí presentan diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Eso es lo que concluimos al final. Y por último, tenemos la prueba, la tabla NOVA, que igualmente la encontramos acá. Y recuerden que estas pruebas que hemos estado viendo, desde prueba T para una muestra hasta tabla NOVA, siempre son para variables cuantitativas. Y en ocasiones si ocupamos variables cualitativas para el caso de esta prueba, si la necesitamos. Entonces vamos a evaluar el índice académico de las distintas carreras, porque en este caso las variables tienen que tener, si es una variable de estrato, tiene que tener más de dos estratos. No lo podemos hacer con la variable sexo porque solamente tiene dos categorías. Para ese caso, si solamente es con la variable sexo, debe ser una prueba T para muestras independientes, pero como tenemos más categorías en la variable carrera, entonces lo hacemos con tabla nova y le introducimos acá en factor y presionamos aceptar. Ahora, ustedes deben de escribir simplemente aquí el valor de SIG, porque aquí en el valor de SIG ustedes concluyen de que si existe diferencia significativa entre las carreras en cuanto al índice académico y si no lo existe. En este caso no existe. La verdad no me tenía que dar así el resultado, porque yo esperaba yo espero de hecho, así les va a ir en la evaluación de que exista una diferencia significativa para que procedamos a hacer las otras pruebas. Si nosotros nos encontramos con un SIG mayor que 0.05, entonces concluimos de que no existe diferencia significativa, por lo tanto todos los índices académicos son iguales y ahí queda la prueba. Ahora bien, si existiese una diferencia significativa entre los datos, tendríamos que contrastar en qué carreras existe esa diferencia significativa, en qué grupo. En este caso son cada una de las carreras, ¿verdad? Lo voy a evaluar con otra variable para ver si existen diferencias. Ojalá que sí. Vamos a ver con la edad. A ver qué tal. Igualmente, ¿verdad? No existen diferencias significativas, pero vamos a hacer el supuesto de que sí la existen, que ese valor fue menor que 0.05. Entonces, si es menor que 0.05, nosotros nos vamos nuevamente a tablas ANOVA. Luego seleccionamos pruebas post hoc. En pruebas post hoc vamos a seleccionar la prueba de Tukey. Y bueno, aquí no me aparece el nivel de significancia, tal vez a otras personas sí les va a aparecer. Pero si no les aparece le ponen 0.05 o 0,05. Tal vez se los corrige el programa, entonces lo hacen aceptar y les hace las pruebas. La prueba de comparaciones múltiples la hace para evaluar las diferencias que va a existir entre cada carrera. O sea que estamos tomando esta carrera y la evaluamos la diferencia versus esta carrera, después con esta, después con comercio, después con contaduría, economía, informática y mercadotecnia. O sea que esta la ponemos como principal. O sea que si nosotros nos fijamos en el valor de la media de esta carrera, le vamos a restar después el valor de la media de estas que están por este lado. Por lo tanto, vamos a evaluar si estas variables difieren significativamente. Lo evaluamos y nos fijamos en el SIG y vemos que el valor es de 0.77, por lo tanto es mayor que 0.05. Como es mayor que 0.05, concluimos de que no existe diferencia significativa entre el promedio del índice académico de los estudiantes de administración aduanera y el promedio del índice académico de los estudiantes de administración de empresa. Vemos que la diferencia, sí hay una diferencia, ¿verdad? De 1.80,
pero esa diferencia no es significativa. O sea que si ven el signo acá es negativo, ¿verdad? Por lo tanto, este valor es menor que, el índice académico de administración de empresas, porque estamos restando un valor menor. O sea, podemos decir que tal vez es 70 el índice académico de administración aduanera y el índice académico de administración de empresas es 71.8. Por lo tanto, el valor que vamos a tener aquí es menos 71.8. Pero esa diferencia no es significativa y nos fijamos después en los siguientes valores y vemos acá que dice 7.94 para el contraste aduanera con banca y finanzas y no es significativa. Nos fijamos en la diferencia, es menos 2, tal vez siguiendo con el ejemplo que es 70 para administración aduanera, en este caso sería 72 para banca y finanzas, pero esa diferencia no es significativa y así vamos analizando los demás, ¿verdad? No es necesario que los hagan para todos, igual es análogo este análisis. Si una vez analizamos aduanera aquí en este primer cuadro, no lo vamos a analizar administración de empresas con administración aduanera acá, porque ya lo hicimos acá arriba y el valor de la diferencia es el mismo, solamente que en positivo. ¿Por qué? Porque el valor más alto, como les decía, 71.8 está aquí y 70 está aquí. Entonces el valor es 1.8 en positivo y si nos fijamos en el SIC es el mismo, ¿verdad? Y lo analizamos de forma análoga, ya les decía, no vamos a analizar uno que ya analizamos arriba. Después nos tendríamos que venir a evaluar el cuadro de estos conjuntos homogéneos. Aquí, como no existe diferencia significativa entre cada una de las carreras, solamente va a haber un subconjunto donde van a estar todas las carreras y van a estar todas las carreras porque ninguna presentó diferencia significativa. Si una de las carreras hubiese presentado diferencia significativa, entonces en este caso, bueno, yo les decía el índice académico, pero no, ¿verdad? Era la edad. Todas las edades son las mismas. Entonces, por ejemplo, si en esta carrera de administración aduanera hubiese dado 20, por ejemplo, 20, una edad promedio de 20, entonces si hubiese diferencia estadísticamente significativa, entonces nos hubiese aparecido otra columna con solamente administración aduanera en esta columna, otra columna que al par, y nos diría un subconjunto homogéneo y el valor aquí 2, y si hubiesen más 3, 4 y así, ¿verdad? Pero a ustedes les van a aparecer conjuntos homogéneos, porque va a existir diferencia significativa y van a evaluar cuáles son los subconjuntos homogéneos, cuáles son las carreras que no difieren significativamente y cuáles sí. Tendrán que hacer la aclaración del caso. Bien, y con eso serán evaluados. Eh, van a van a hacer lo mismo que les estoy haciendo en este momento, nada más que ustedes van a detallarlo como que lo estuvieran presentando, ¿verdad? Como si la persona no sabe nada del tema y ustedes les están explicando qué corresponde. Lo mismo las explicaciones que les decían ahí en los cursos, era que si bien puede ser una sola persona que defienda, pero si no, se sienta una persona frente a su computadora, eh, le ponen, bueno, se presenta, dice, o me hacen una portadita ahí que yo la mire, que digan sus nombres, número de cuenta, qué grupos son, y ahí mismo entonces van haciendo la presentación, van describiendo los datos. Si bien una persona puede escribir los datos y otras personas pueden ir haciendo las conclusiones, y así van haciendo un ejercicio cada integrante del grupo. Entonces, con ello ya tienen la pauta para poder desarrollar cada uno de estos ejercicios. Espero sus trabajos que salgan bien, que no tengan ningún inconveniente. Igual, ya saben que estoy para atenderles. Me pueden encontrar, eh, pueden ir a buscar en cualquier momento para que los pueda despejar cualquier duda.